Dicen que cualquiera puede manejar un coche. Inclusive han dicho que la Fórmula 1 no debería ser considerada un deporte, pero muy pocos pueden domar una bestia de Fórmula 1. Hoy vamos a descubrir cuál fue el coche más difícil de conducir en toda la historia del deporte. Y créeme, cuando lo sepas vas a entender por qué hasta los mejores pilotos temblaban. ¿Qué hace que un coche sea casi imposible de manejar? ¿La potencia descontrolada? ¿La falta de aerodinámica? ¿O tal vez un diseño tan inestable que parecía querer matarte en cada curva? ¿Y esto era necesariamente un defecto o era parte de un monoplaza rapidísimo? La historia de la F1 está llena de monoplazas legendarios y de auténticos monstruos que solo un puñado de pilotos se atrevió a controlar. Hoy vamos a viajar en el tiempo y analizar esos coches que fueron más enemigos que aliados, hasta llegar al que sin duda fue el peor de todos. La Fórmula 1 siempre ha sido un laboratorio extremo. Cada década trajo consigo avances que cambiaron la forma de manejar. Desde los coches sin alerones de los años 50 y 60 que se apoyaban solo en el talento del piloto. Imagínate, esto quita carga aerodinámica y hace mucho más complejo el paso por curva. Y de ahí hasta los monstruos con efecto suelo en los años 70 que pegaban el coche al asfalto, pero también podían volar literalmente si algo salía mal. Más adelante llegaron los turbos de los 80, máquinas con más de 1000 caballos de potencia en clasificación y cero control de tracción. Imagina estar sentado en un cohete que explotaba de potencia y sin saber si al pisar el acelerador ibas a salir disparado o a terminar contra un muro, porque eran muy difíciles de controlar. En los años 90 y 2000, la dificultad cambió. Los coches eran mucho más tecnológicos, pero algunos tenían defectos tan grandes que ni la mejor electrónica podía ocultar. Y en tiempos más recientes, hemos visto que incluso con todas las ayudas, un mal diseño aerodinámico puede convertir cada vuelta en un infierno para el piloto. Veamos algunos casos concretos que muestran lo difícil que podía ser subirse a estos monoplazas. Los turbos de los 80s. Los motores turbo de antes eran una locura. El Renault RE40 o el Brabham BT52 tenían una potencia brutal, pero el verdadero problema era el lag del turbo, es decir, ese retraso entre que pisas el acelerador y la propela del turbo gira para meter más aire. Así que acelerabas en una curva y un segundo después llegaba toda la potencia de golpe, haciendo que los monoplazas perdieran la parte trasera. Podías perder el coche sin darte cuenta. Pilotos como Nelson Piquet y Alain Prost lo describían como intentar bailar con una granada. Ferrari F92A del año 1992, uno de los coches más odiados por sus propios pilotos. Pian Alesi y Capelli decían que no entendían cómo podía ser tan lento y a la vez tan inestable, ya que normalmente la inestabilidad siempre se relaciona a un monoplazo que es bastante rápido. Su innovador doble fondo fue un desastre, sin agarre, sin equilibrio y parecía que el coche se reía de ti en cada curva. Los mecánicos lo llamaban un Frankenstein. El Lotus 80 de 1979 fue diseñado para dominar con el efecto suelo, pero terminó siendo ingobernable. Intentaron que toda la superficie del coche generara más carga aerodinámica, pero el resultado fue un monstruo que saltaba, se deslizaba y no tenía equilibrio. Haas VF19 del año 2019. No necesitamos ir tan atrás, Grosjean y Magnussen lo sufrieron todo el año. El coche tenía un problema gravísimo con los neumáticos, en una vuelta funcionaba y en la siguiente era ingobernable. Imagínate, pelear con 19 rivales y con tu propio coche a la vez. Grosjean llegó a decir, no entiendo cómo puede ser tan malo. En muchos de estos casos, la dificultad no era solo un problema, era también una oportunidad. En los 80s, la brutalidad de los turbos separaba a los verdaderos genios del resto. Senna, Prost y Piquet dominaban porque tenían esa sensibilidad para controlar el caos. El problema era que no era sostenible. Demasiados accidentes, demasiada peligrosidad. La solución llegó en los 90s, con la limitación de la potencia y con más ayudas electrónicas y de estabilidad. Pero esas ayudas trajeron un nuevo problema, la dependencia. Cuando en 1994 la FIA prohibió el control de tracción y otras asistencias, los pilotos de repente se encontraron con coches indomables, pues estaban acostumbrados a esas asistencias o ayudas que hacían que la conducción fuera más estable. El Williams FW16 de Senna fue un ejemplo, un coche que había nacido para correr con ayudas electrónicas, pero al quitárselas se volvió traicionero.
Cada intento de solución en la F1 trae consigo nuevos problemas, más seguridad, pero coches más pesados, más potencia híbrida, pero dificultades para pilotar por la gestión de la energía, y así cada época tiene su coche ingobernable. Entonces, ¿cuál fue el coche más difícil de conducir en la historia de la F1? Muchos pilotos coinciden, los monoplazas turbo de los 80s fueron los más bestiales y difíciles de conducir, con más de 1200 caballos, sin control de tracción y con un turbo que explotaba cuando menos lo esperabas gracias al turbolag. No era solo cuestión de habilidad, era cuestión de sobrevivir. Pero cada época tuvo su propio monstruo, el Ferrari F92A de los 90s, el Lotus 80 de los 70s o incluso el Haas del 2019 en tiempos modernos. La dificultad puede cambiar de forma, pero en la Fórmula 1 siempre hay coches que parecen querer eliminar a sus propios pilotos. Entre todos los monstruos de la historia, hubo uno que se ganó el título de bestia indomable. Fue el Brabham BT55 de 1986. Un coche tan rápido en recta como imposible en curva, con un motor que escupía 1300 caballos casi de golpe, y un diseño tan inestable que hasta los mejores pilotos sufrieron. Este fue, sin duda, el coche más difícil de manejar en la historia de la Fórmula 1. El BMW Brabham BT55 de 1986 tenía un motor BMW turbo de 1300 caballos de fuerza en mapas de clasificación. Tenía un diseño radical con chasis ultra bajo que lo hacía bastante inestable, reputado como imposible de controlar. Incluso provocó la muerte de Elio Angelis en un accidente en pruebas. Piquet lo describía como el peor coche que condujo jamás. Fue diseñado por Gordon Murray, quien buscaba hacer un coche revolucionario. La idea principal era bajar radicalmente el centro de gravedad y mejorar la aerodinámica al reducir la altura del coche. En teoría, esto era algo fenomenal. Para lograrlo, Murray inclinó el motor BMW de 4 cilindros turbo a casi 18 grados de horizontalidad, logrando que la carrocería fuera extremadamente baja y plana. De ahí el apodo de Skateboard Car. En teoría era brillante. Un coche más bajo tendría menos resistencia aerodinámica, más estabilidad en curvas y mejor eficiencia en rectas. Pero en la práctica, el BT55 fue una pesadilla para los pilotos y el equipo. El motor M1213 de BMW ya era conocido por su potencia descomunal. Sin embargo, al inclinarlo casi horizontalmente, aparecieron problemas de lubricación y refrigeración. El aceite no fluía de manera adecuada, obviamente por la inclinación, lo que generaba fallos constantes. Además, la disposición tan baja hacía que el motor se sobrecalentara con facilidad. Resultados: fallos mecánicos continuos que dejaban a los pilotos sin confianza. La carrocería ultra baja tenía un perfil radical que en rectas funcionaba, pero en curvas el coche era inestable y poco predecible. Los pilotos reportaban que la parte trasera se movía de manera brusca, con sobrevirajes repentinos, es decir, que el eje trasero se perdía hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto hacía que el coche fuera físicamente extenuante y mentalmente agotador de manejar. La posición del piloto también fue un gran problema. Para manejar la silueta baja, los pilotos iban prácticamente acostados, con las piernas estiradas hacia adelante y el casco muy cerca del suelo. Esto no solo era incómodo, sino que dificultaba la visibilidad en curvas y frenadas. Nelson Piquet, quien había sido campeón con Brabham, llegó a decir que el BT55 era el coche más incómodo que había manejado. En toda la temporada de 1986, el BT55 apenas logró sumar 2 puntos. En resumen, este monoplaza fue difícil de conducir porque combinaba un motor extremadamente potente, pero mal adaptado y equilibrado, una aerodinámica radical que sacrificaba estabilidad y una ergonomía que forzaba a los pilotos al límite. Fue un intento visionario que salió mal, pero que sirvió de inspiración para diseños posteriores. De hecho, el concepto de bajar al máximo al coche y al piloto se perfeccionó más adelante en McLaren con Murray, y dio origen al legendario McLaren MP44 de 1988, el coche de Senna y Prost que arrasó en la Fórmula 1. Y si este video te dejó pensando, en este otro video te explico cómo es que funciona un Fórmula 1 y cómo es que su motor 1.6 litros, como el de un Nissan Versa, puede generar hasta 1000 caballos de fuerza. Veremos a detalle y de forma simple cómo funciona un monoplaza. Da clic aquí para ir a verlo. Nos vemos en el siguiente video.